Pero en este caso, mira, si ya has manejado el tema, ya has revisado el tema de la normativa, que viene a ser el A020, ¿verdad? Viene a Ujú. ser el A020 y en la actualización, no, en la última actualización, que creo que fue 2021, si no me equivoco, julio de Ajá, 2021, sí. claro, te indica estos cuadros, ¿no? Pero que tú debes tener en cuenta algo, ¿no? Y para eso está también la presentación que he podido armar, ¿no? Que este viene a ser la revisión de proyectos. Entonces, tú tienes que fijarte primero en la 020, ¿no? Y todo va a estar prácticamente en el artículo 11, ¿no? Iluminación, ventilación y los subartículos, ¿no? Del 11.3, el 11.4, lo que viene a ser en pozos multifamiliares. ¿No? No lo voy a leer, ¿no? Te voy a ir explicando y eso ya tú lo vas a leer y seguro ya lo has dado, lo has podido revisar, ¿no? Sí. Pero hay que tener en cuenta, vamos a la parte práctica para no alargarlo demasiado y no hacerlo tan tedioso, ¿no? Y hay notas que tú también debes tener en cuenta que eso te va a permitir jugar, ¿no? Con el reajuste, ¿no? Hay una parte del reajuste en los cuales te permite no disminuir el área, sino disminuir las distancias de pozos, pero, Ajá, y compensar al otro lado, pero sí. manteniendo, claro, Hasta cierto punto, no ajá, puedes sobrepasar de lo que tienes exacto. para multifamiliares 2,20 m. Exacto, sí, está con dos, a ver, déjame revisar, es 220, sí, 220 porque 210 era anteriormente, sí, Sí, 220. anteriormente. Ya, entonces, mira, tú ya tienes ya tienes una base, pero ¿qué pasa? Vamos entonces a la parte práctica. Tú debes primero ver, ¿no? Ver la cantidad de la cantidad de lados o la cantidad de paramentos del pozo, ¿no? Tú con eso también tienes que empezar, ¿no? Tú vamos al proyecto y tú tienes este tipo de ducto, ¿no? Pero este tipo de ducto con cuántos lados se está formando. Se está formando con tres, ¿no? Tú tienes este paramento, este segundo paramento, ¿no? Y este Ujú. tercer paramento. Sí puedes ver el mouse, ¿no? O no se ve el mouse, Sí, ya. sí, sí, se ve. Entonces, tú con eso defines, ¿no? Primero tu cantidad de lados, ¿no? Y tú ya sabes que va a ser de tres lados, ¿no? Tipo 2 según la cantidad de lados del pozo, ¿no? Pero tú también debes tener en cuenta la altura, ¿no? Y no es la altura de la edificación, ¿no? ¿Sabes sobre eso? Cuando lo has podido trabajar, has entendido que no se trabaja con la altura, sino con la altura del paramento más bajo. Eso dice la norma. Claro, pues del total del que es 3,10 m se descuenta 1 metro. Y de Mm, ahí prácticamente claro, pierdes 2,10 m. claro, la G040 también te lo explica de manera gráfica, ¿no? Ese no es, sí, la G040 también te lo explica, ¿no? Te lo explica de manera gráfica y descuentas 1 metro o la altura de tu alféizar más bajo, ¿no? Del paramento más bajo, ¿no? Entonces, aquí le he hecho un corte sencillo, ¿no? Y no tengo los demás planos, ¿no? Pero yo que estoy considerando como si fuera quizá, bueno, una azotea no puede ser, ahorita que estoy pensando, tiene que ser un techo. De hecho, nada más. Claro, Ajá. tiene que ser un techo porque si no al quinto ya tienes una escalera adicional y no te permitiría, ¿no? Pero sería un techo. Pero en este caso, ¿tú con cuánto lo has trabajado? ¿Con qué medida has trabajado? Con el mínimo que vendría a ser 2,40 m de piso a techo y 20 de losa. Ya, 20 de losa, pero tu acabado, porque también tienes que ver tu acabado. O sea, yo cuando lo considero 25, ¿no? 25 por la 20 de losa más los 5 del acabado, ¿no? Porque ese acabado también lo toma. Y realmente está quedando 2,35. Bueno, en mi caso yo lo he graficado de esa manera. Pero es lo mismo, ¿no? Porque tú lo has considerado 20 y tú lo has considerado 2,40, ¿no? De altura de entrepiso. Ujú. Sí. Ya. Entonces, pero tu altura de paramento, ¿con cuánto tú lo has llegado a considerar? Con 12,10 m en total. 12 Pero metros. piso a techo, 2,70 m. Sí, claro, 2,70, según lo que he visto en tus Ujú. NPTs, 2,70. Sí. ¿No? Entonces, es- en este caso yo lo he estado considerando, ¿no? Porque no he tenido el corte, pero yo lo he considerado, a ver, ya, yo lo he considerado con 13,10 porque lo había considerado como si fuera azotea, pero está bien que tú lo hayas considerado con 12,10, pero no entiendo por qué no te ha llegado a salir porque estás teniendo un área de 9,43 aproximadamente en tú cómo lo has trabajado y realmente el área reglamentaria es 21 metros de pozo de luz. ¿Por qué? Porque tú también tienes que considerar, aparte de las cantidades
de lados del pozo, también debes considerar el tipo de ambiente al cual sirve el pozo. ¿A qué me refiero? Si tomamos nosotros el proyecto, ¿no? Tu pozo de luz, ¿no? ¿A qué está sirviendo? En todos los pisos está sirviendo a dormitorios. Tanto en este lado, ¿no? Lo voy a poner acá. A ver, espera. Tanto en el lado A1, como lo estoy llamando, ¿no? Como en el lado A2. Tú también tienes acá dormitorios, ¿no? Entonces tú tienes en las ambas dimensiones, ¿no? Perpendicularmente están sirviendo dormitorios. Si nosotros regresamos a la parte normativa, al cuadro, ¿no? Tú ves acá dos tipos acá ves dos letras, ¿no? El tipo A y el tipo B, ¿no? Entonces esto también es para poder darle un tipo al pozo. Tú ya tienes el primer tipo de pozo, que es de 3 y 4 lados. Bueno, en este caso de 3 lados, ¿no? Pero tú también debes colocar o debes pensarlo como que es del lado del tipo A. O sea, tienes que ser, ¿no? De este lado, del tipo A, ¿no? Y el de 3 y 4 lados. Y a partir de ahí te va a indicar el porcentaje, el 35%, porque acá ves 4 diferentes porcentajes, ¿no? Pero tú primero tienes que delimitar o definir el tipo de pozo, ¿no? Entonces, defines el tipo de pozo, ¿no? Del tipo A para los dos lados, ¿no? Para los dos lados, porque ambos lados, ambas dimensiones perpendiculares del pozo sirven a ese tipo de ambiente, ¿no? A dormitorios. Entonces tú tienes tipo A y tipo de 3 lados, ¿no? Entonces ambas medidas las tienes que trabajar al 35%. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que trabajarlo, ¿no? Al 35%, las medidas. A ver, ahora regreso a esta parte, ¿no? Entonces tú tienes pozo de 3 lados, ¿no? Ilumina dormitorios. Entonces, claro, acá yo le he puesto 13.10, ¿no? Porque lo había considerado como si tuviera un parapeto, ¿no? Pero, claro, lo voy a explicar así, de ahí lo revisamos, ¿no? Con el 12, ¿no? Lo explicamos con el 12 para recalcularlo, ¿no? Pero considerando como si fuera 13.10, ¿no? ¿Cómo empiezas a sacar? ¿No? Tú consideras el paramento, como en este caso no hay diferencia de niveles y todo se mantiene igual, en ambos paramentos va a tener 13.10, ¿no? Entonces tú al 13.10 tú le vas a sacar el 35%, que es lo que hemos estado viendo del cuadro, ¿no? A ese 35% te va a salir el 4.585. Bueno, acá lo que tienes que hacer es darle al mayor, ¿no? 4.56, perdón, 4.59, que es lo que puedes trabajar, ¿no? Entonces, esa es para la medida A1, ¿no? Para esta medida amarilla, ¿no? El 13.10, el 35%, y me da como medida 4.585. Esto no quiere decir que sea la medida mínima, ¿no? Este primer paso me sirve para delimitar o para definir mi área mínima reglamentaria de pozo. Entonces, el área mínima. Sí, tú tienes que considerar un área mínima. Primero se saca un área mínima de pozo. Entonces, tú tienes la medida A1 y luego tienes la medida A2. Entonces, la medida A2, ¿por qué lo considero A2? ¿Por qué lo considero A? Porque está iluminando un dormitorio. Si fuera, por ejemplo, no sé, una lavandería, o tu arquitectura te indicaría esto, un patio techado, ¿no? Ya no sería un A2, sino sería un B, ¿no? Sí me dejo entender esa parte, porque sí, variaría el porcentaje, ¿no? Entonces, pero como estás iluminando un dormitorio, ¿no? Tú sigues trabajando con el 35% para esa medida A2. Entonces, como es el mismo paramento, tú vas a tener, ¿no? La misma medida. Ahora, ¿de qué te sirven estas dos medidas? Te sirve para que tú puedas sacar tu área reglamentaria de ducto. Entonces, tú con esta área reglamentaria de ducto, tú tienes 4.585 por 4.585 y eso te va a salir 21.02 metros cuadrados. Ahora, ¿por qué es importante este número? Porque esto te va a permitir hacer el reajuste. Tú tienes que volver a llegar a esta área mínima, ¿no? Pero acá le he señalado que en el proyecto, ¿cómo saco esto? Que en el proyecto tú estás teniendo 9.43 metros cuadrados, aproximadamente, porque no le he podido sacar por la diagonal que tienes, ¿no? Pero tú tienes un aproximado casi la mitad, pero
Yo sé que no va a ser tanto a 21 porque yo lo considero un parapeto, entonces ahí va a disminuir, de ahí lo volvemos a sacar, ¿no? Pero igual, sí o sí va a haber una variación, ¿no? Entonces, tú estás teniendo menos, ¿no? Menos del área mínima. Ahora, a partir de ahí, de esa área que estamos teniendo 21, ¿no? Tú lo que vas a hacer es el reajuste, ¿no? Que ya lo has podido leer también, ¿no? Que es del artículo 11.4b, ¿no? Entonces nos permite hacer un reajuste de hasta un 20%, ¿no? Con cualquiera de las dimensiones, ¿no? Siempre y cuando, ¿no? Y te lo señala la norma, ¿no? Respetemos el área reglamentaria de ducto, ¿no? Que es el área que hemos sacado anteriormente. Entonces, aquí ya, por la arquitectura del proyecto, porque no siempre todos vamos a tener el 4.50 y tanto por 4.50 y tanto, sino todos los de la misma altura, todos los edificios en Perú de la misma altura van a tener esa misma forma, y no, pues no tiene sentido. Entonces, tú lo que puedes hacer ahí, disminuir, ¿no? Disminuir cualquiera de las dimensiones, ¿no? Entonces tú vas a, por ejemplo, agarramos, bueno, en este caso como es igual, ¿no? Para el área reglamentaria es igual, entonces tú le sacas el 20%, que bueno, en este caso lo he hecho al revés, por 0.80, para ya tener mi medida, ¿no? Que va a ser 3.67, ¿no? Pero ¿qué significa ese 3.67? ¿No? Ese va a ser mi medida mínima. No quiere decir que tengo que poner esa, sino puede ir del 3.67, ¿no? Al 4.585, ¿no? Entonces puede ser desde este número hasta esta otra dimensión, ¿no? Todo Un es... mínimo y un máximo, ¿no? Exacto. Como el 20% de que... Exacto. Tú tienes ¿para qué te sirven esas dos medidas? Para poder jugar con la arquitectura, porque si no la arquitectura va a ser muy rígida y todos van a tener, para la misma cantidad de paramentos, todos van a tener la misma forma del pozo de luz. Y pues no tiene mucho sentido. Por eso te dan este margen, para que tú puedas jugar con esa medida. Pero, ¿qué implica que tú tengas 3.67? Aquí me he ido al mínimo, ¿no? Me he ido a la medida mínima. Se supone que tú lo que tienes que hacer para sacar la otra medida es volver a cumplir con el área mínima de pozo, ¿no? Por eso yo acá vuelvo a poner, no sé por qué sale esto, vuelvo a poner, si puedes leer ahí lo último, ¿no? Si se toma esta medida mínima, la otra dimensión debe compensar el área reglamentaria, ¿no? El área reglamentaria mínima. Entonces por eso yo vuelvo a poner 21.02 entre la medida de 3.67. Y eso me da 5.73. ¿Pero qué significa 5.73? Que si una medida, ¿no? En este caso no importa si es de la A1 o A2, porque ambos son iguales, le pongo 3.67, a la otra medida yo le tengo que poner 5.73. Porque esas dos dimensiones me van a volver a dar la dimensión mínima, o el área mínima de pozo de luz. ¿Sí me dejo entender? Yeah. Entonces eso significa que la parte, a ver si más o menos, porque hasta ahí sí no lo había entendido muy bien, porque pensé siempre que se regía al número mayor, que es 2 metros 20, ¿no? Cuando yo empecé a hacer empecé a estudiar la norma de esa parte, cuando me tocó hacer proyectos, también en algún momento lo interpreté de esa manera. Déjame abrir la norma, tengo que ver, espérate. Tú lo tomas porque ahí menciona, ¿no? Que la dimensión mínima, claro, me acuerdo que en algún artículo dice la dimensión mínima. A ver, déjame ver dónde está. Así que asumí, pensé que hasta ese punto se podría llegar a la 2. Claro, sí te entiendo. No. Porque, a ver, ¿dónde está? No, es 210, no es 220. 220 era antes, 210 es 210. Porque tú me mencionaste al comienzo 220, es 210 la medida mínima. A ver, espérate. Aquí está. Te refieres por esta nota, ¿no? En todos los casos, la dimensión mínima del cálculo del pozo de luz en vivienda multifamiliar debe ser 210. Con eso te basabas. Sí, Ya. Que hasta ahí jugar, o sea, lo que primero hacía yo para hallar mis dimensiones. Después, bueno, lo que siempre nos enseñaban antes en la universidad, ¿no?
tu altura menos un metro, Ah, ya, y el tercio y el la cuarto. cantidad, no sé qué, y Ajá, no. entonces de ahí o sea, quitas de un lado, compensas de otro lado, vas jugando, ajustando hasta poder cuadrarlo, ¿no? Pero Claro, no tomando ese criterio que vendría a ser el 20% que te indicas que no debes bajar. claro, claro, no, no, no. Por esta nota, ¿no? Y yo tuve esa duda, ¿no? Y lo interpreté en algún momento de esa manera, ¿no? Pero ¿por qué te ponen esta nota número 6 y del 2.10? Eso te indica, y tú lo vas a entender si tú vas a este cuadro y ves por qué hay cuadritos en plomo, ¿no? Si ves estos cuadros en plomo que están pintados el 2.10, porque si tú sacas por porcentaje con esta altura del paramento, baja del 2.10. Mira, si tú sacas el 30% para una altura de paramento de 5 metros, te va a salir mucho menos del 2.10. Entonces, este es como el freno que te pone para que no bajes de una dimensión mínima de 2.10. Por eso, ¿no? Todas estas medidas que ves en plomo es como si estuvieran bloqueados en 2.10. Porque si tú le sacas el porcentaje sale menos. Entonces, lo único que te indica que te sirve esa nota es para que tú no bajes del 2.10, Es pero igual como un ducto de un baño, ¿no? Que te dice después de un cálculo, después de exacto, según... te sale menor de lo que te pide la normativa, así que tú tienes que trabajar lo que te pide la Exacto, normativa. solo te sirve para eso, porque pongamos un caso análogo, ¿no? Imagínate que tú tienes, no sé, de 12, 15 pisos, ¿no? Multifamiliares de 15 pisos, y que lo tomen como si fuera 2.10 no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, esa nota te sirve, ¿no? Para únicamente, ¿no? Frenar el cálculo para los casos pequeños, ¿no? De las alturas de edificios con poca altura, ¿no? Que llegan en algún caso de 8 metros, de 5 metros, 6 metros, para que tú no bajes de esa medida mínima, ¿no? De ahí lo que tú no ves bloqueado, yo lo llamo así como si estuvieran bloqueados, es porque te salen y no salen menos de 2.10, ¿no? Si no salen estas medidas. Entonces, es por eso que te indica esa nota el límite o la dimensión mínima de 2.10. Ya. Sí, sí lo llegaste a entender. Ahora, tú lo habías trabajado, ¿cuál habías trabajado como 2.10? La A2. Tú lo Sí. habías trabajado, no. En este caso, no, tú tienes que trabajarla la medida mínima con 3.67. Bueno, no necesariamente 3.67 porque yo le estoy considerando un metro más. Ahora, saquémoslo así de forma rápida, ¿no? Tú lo estás considerando sin considerar el parapeto, ¿no? Tú tenemos prácticamente menos 1.10, ¿no? Entonces yo cuánto le considero 13.10 menos 1.10, 12 metros, 12 ¿no? días. Do- eh, Menos 1.10 porque el parapeto siempre tiene 1.10. Entonces 13.10, 1.10 de 12 metros, ¿no? Porque acá yo lo he considerado como si fuera 1.10 m en lo que viene a ser el alféizar. Un metro. Adentro de los... Claro, tienes un metro, ¿no? Eso también debes tener cuidado, porque tú tienes un metro de alféizar, pero el alféizar tú lo tomas desde el piso terminado, ¿no? Tú tomas del piso terminado, pero tú tienes, tu NPT está 10, a más 10. Entonces tu pozo de luz de repente está más bajo o está, que mayormente está, siempre le das una diferencia de 10, ¿no? Porque a veces es patio, ¿no? Y no quieres que entre la lluvia, entonces, por eso ten cuidado también con estos detalles, inclusive con el detalle de tu piso terminado también, porque la losa tiene 20, pero tu acabado también tiene 5, porque si tú no consideras ese acabado en obra te va a disminuir, porque tú dices, no, tiene 2.40 en plano con 20 centímetros de losa, pero realmente en la realidad no va a llegar a 2.40, sino va a llegar a 2.35. Y ten cuidado también, ¿por qué? Porque tú sabes que la medida mínima de altura de entrepiso es 2.30, si no me equivoco. 2.30, entonces como la altura de entrepiso es 2.30, ¿no? Y si tu viga es más baja, también ten cuidado con esos detalles, ¿no? Porque acá no sé cuánto va a ser el peralte de tu viga, ¿no? Me parece que si tienes vigas peraltadas, ¿no? Sí tienes vigas peraltadas. Entonces ten cuidado con esos detalles. Con el ministerio hay que ser bastante cuidadoso. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a sacarlo prácticamente con 12 metros. 12 metros. Ya, entonces en este caso sería, a ver, vamos a sacarlo, ¿dónde está? 12 entre los 35. Sí, claro.
algo de 4.20. Y como el otro va a ser igual, ¿no? Vas a tener el área mínima de pozo de luz. 17.64 metros cuadrados. Entonces, 420, ¿no? Desde 420 es tu medida no máxima, no es un máximo realmente, porque puede ser, yo te he dicho que es un área una distancia mínima y una distancia máxima. No, solamente es una distancia mínima, porque la distancia puede ampliarse. Tu ducto puede ser, tu pozo de luz puede ser mucho más grande y no hay problema. Entonces, tu distancia mínima puede ser 420 por 0.80, ¿no? 3.36, esa es tu distancia mínima de pozo, ¿no? Y si tú le pones 3.36, ¿no? Entonces 17.64 entre 3.36. Esa sería tu otra medida, ¿no? Si tú le pones 3.36 a un lado, tú al otro lado le pones 5.25. Entonces, ¿sí lo llegaste a entender esa parte? Ya, a ver, 3.17 entre los 3.36 de... Ahora, ¿del lado menor? A ver, lo repito. ¿Ya? Estamos trabajando con 12 metros de altura de paramento, ¿no? Yeah. Entonces le vamos a sacar, como ya hemos sacado el tipo, vamos a sacarle por el 0.35, ¿no? El 35%. Eso me está dando 420. ¿Qué es ese 420? Es una de las distancias, ¿no? Es una distancia que me va a dar para esta línea amarilla, que coincidentemente en el proyecto también va a ser para esta misma medida, ¿no? Entonces ambas medidas no es que van a tener 420, sino esta medida me sirve para calcular el área mínima. Entonces tenemos 420 por 420. Ese es el área mínima que debe tener tu pozo de luz. Yeah. Ya. Entonces, ¿para qué me sirve también esta área mínima? Para yo poder jugar o reajustar la distancia del 420, para saber desde qué medida mínima puedo trabajar mi pozo de luz. Entonces, yo pongo 17.64, que es mi área mínima, entre una de las medidas del pozo de luz. Entonces, 17.64 entre 420, perdón, me confundí. Al 420, recapitulemos, me confundí. 17.64, a ver, ¿cómo era? 12 por 0.35, ya, es el 420. De 420 por 420, el 17.64. Ya, ahora, para el reajuste, acá viene el reajuste. Para el reajuste, tú colocas el 420, ¿no? La medida que tú quieras reajustar, ¿no? El 420 puedes disminuirle el 20%, o sea, sacarle de frente el 80%, y eso te va a dar el 3.36, o sea, esa es tu distancia mínima. ¿Sí me dejo entender ahí? 20%, ya, 20% lo que te queda. O sea, es mi lado de 3 metros lineal, que es 3.36, que no debo bajar de ese. Exacto, tú no puedes bajar de esta medida, esta es tu distancia mínima. Y coincidentemente en este proyecto, ambas medidas, como son iguales, o sea, como tienen el mismo tipo, ¿no? Como son el mismo tipo de dimensión, ¿no? Porque ambos sirven a dormitorios. Ambas pueden ser de 3.36, o sea, no ambas a la vez, sino una de ellas, ¿no? Pero la otra tiene que compensar. ¿Y compensar cómo? Llegando al área mínima, que es 17.64. Entonces, ahí recién 17.64 entre 3.36, que eso viene a ser 5.25. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo a esta medida, A2, le pongo 3.36, la otra medida debe tener 5.25. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir llegar al área mínima que hemos sacado de 420 por 420. ¿Sí me dejo entender? ¿O lo grafico en el AutoCAD mejor? A ver, Vamos trabajándolo con la de 12, ¿no? Entonces sabemos que la medida de la distancia para sacar, no la medida mínima, sino la distancia para sacar el área mínima de pozo, estamos trabajando con 12 por 0.35, ¿no? El 35%. Entonces me sale 420. Como ambas medidas
van a trabajar de la misma forma. Entonces ya, vamos a hacer 420 por 420, ¿no? Y acá vamos a ver el área que tiene 17.64. Ya, pero este es mi pozo, ¿no? Bueno, esto no está escalado. Ya. Ese es tu pozo de luz, ¿no? Este es tu pozo de luz. No es el pozo realmente, es el área mínima. El área mínima. Este es el área mínima. Pero ahora tu arquitectura, obviamente, posiblemente, y lo más probable es que no te dé con esta medida, con esta forma, ¿no? Entonces lo que tú vas a hacer es, según tu arquitectura, ¿no? Y las modificaciones que puedas hacer las variaciones. Ahora, yo quiero trabajar con una medida, cualquiera de estas dos medidas, al mínimo. Entonces yo sé que el 420, ¿no? El 420 yo le voy a sacar, le voy a disminuir el 20%, o sea, le voy a sacar el 80% para que me dé la distancia mínima. Entonces yo voy a tener 3.36 metros, ¿no? Aquí dibujé mi línea mínima para mi pozo de luz. Pero si yo pongo 3.36, ¿no? ¿Qué medida debe tener la otra? La otra dimensión. Entonces, ¿qué yo hago? 17.64, que es mi área mínima reglamentaria, entre... ¿cuánto era? 17.64... 17.64... 3.36. 17.34 entre 3.36 y me da 5.25, o sea, mi otra medida tiene que ser 5.25, ¿no? Entonces esto lo cierro, ¿no? Esto lo cierro y si te das cuenta en el área 17.64. Entonces esta es mi otra forma, pero no necesariamente tiene que ser de esas dos formas. Puedes poner también a esta medida, si no le quiero poner 3.36, le quiero poner 3.40 o 3, hay que aumentarle, no sé, 24 centímetros, ¿no? Ya le estoy aumentando 24, 3.60, pero lo que yo tengo que hacer es 17.64 entre 3.60, ¿no? Entonces 4.90, la otra medida, ¿cuánto debe ser? Debe ser de 4.90. Entonces puede también ser esta forma y sigo cumpliendo con el área. El tema es respetar el área y respetar la distancia mínima de reajuste. Esas dos cosas nada más debes tener presente para que no equivocarte en tu ducto, en tu pozo, perdón. Entonces, ¿sí lo comprendes? Sí, ya lo entendí ahí. Ajá. 20%, ahora sí. O sea, debes tener en cuenta eso, ¿no? Primero, el primer paso es ver la cantidad lo más fácil, ver la cantidad de paramentos que forma o de lados que forma tu pozo, ¿no? Teniendo en cuenta los lados de la edificación, no del lindero, sino de la edificación. Entonces tú tienes 3 lados, ¿ya? Eso te va a indicar con qué porcentaje trabajar, pero también que te va a indicar el porcentaje, a qué tipo de espacio o qué tipo de ambiente sirve cada medida perpendicular a los vanos, ¿no? Eso debes tener en cuenta. Si acá fuera, por ejemplo, B, o sea, si esto fuera una lavandería y este también fuera una lavandería, acá ya no trabajarías como una medida A, sino como una medida B. ¿Sí me dejo entender ahí? Sí. Vamos a poner Ahí sería menor, mucho menor. Claro, sería menor. Accesible para el... Ajá, porque imagínate que de ese lado, vamos a ponerle ese caso ya para poder resolverlo. Vamos a imaginar que esto, ya, lo que está en amarillo, este dormitorio no es dormitorio. Estos dos dormitorios, mira, puede haber dos casos, ya que lo dudo en ABNs no suele pasar mucho porque mayormente son simétricos, pero sí me ha pasado en algún momento, pero por el terreno un poco tedioso. Pero imaginemos que estas dos son lavanderías. Ya, si estas dos son lavanderías, nos regresamos a la norma. Y, por ejemplo, una lavandería techada, ¿dónde iría? O una cocina. Sería un tipo B, ¿no? Pero nuestro pozo de luz mantiene 3 lados. Entonces, nosotros tendríamos una medida tipo A y una medida
tipo B. Entonces, en este caso trabajaríamos con dos porcentajes distintos. Ya. Entonces, este de acá ya no sería un tipo A, sino esta dimensión, eso debes de entenderlo porque dice en la norma, esta dimensión perpendicular al vano, no la paralela, ten cuidado con eso, porque yo en algún momento me llegué a confundir también. La dimensión perpendicular al vano es la que es, con esta vamos a trabajar con 30%. ¿No? Entonces ya tenemos un tipo A, ¿no? Un tipo A y un tipo B. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Sacamos primero del A, ¿no? Del A ya sabemos que va a ser, ¿cuánto va a ser del A? Manteniendo la misma altura de paramento, de 12. Del lado del dormitorio seguiría siendo 420. Exacto, 420. Pero ahora del B, de los 12 metros de altura de paramento, ¿cuánto es lo que vamos a sacar? Según norma. 30%. El 30% nada más. Entonces, 12 por el 30%. 3.60, ¿no? Es diferente, disminuye al 420. 3.60. Entonces yo cierro esto y ya tengo esta área que va a ser mucho menor a esta área roja. Bueno, no tanto, quizá, pero son 2 metros menos. O sea, son de 15.12. Funciona completamente diferente si te das cuenta. Solamente por el hecho de haber cambiado el tipo de ambiente. Si imagínate que fuera una cocina, también. Si fuera una cocina, ¿no? Una cocina o patios techados. Ahora, yo también lo considero para facilidades. Por ejemplo, a veces me ha pasado que hay baños. Hay baños. No sé si tengo, a ver, déjame abrir si tengo algún proyecto por acá para mostrarte. ¿Y los baños se consideran de servicios? ¿No sería B? Sí, B. No te lo dice directamente, pero yo lo considero B. Claro, como servicios. Ajá. Como servicios. Aunque acá no te lo dice servicios exactamente. ¿Cómo te pareció la asesoría? Práctico, entendible. Sí, sí te ha ayudado. Sí me he dejado entender, que es lo importante. Es verdad, porque tuvo una base y aparte de esa base ya como te quedó unas dudas o como yo entendía se fueron Aclarando. aclarando, ¿no? Qué bien que hayas entendido. Igual cualquier cosa, alguna duda me consultas ahí nada más en WhatsApp. Si es rápido de responder y ahí te voy respondiendo.